Juan Manuel López es diputado nacional por la Coalición Cívica y está en comunicación con nosotros. López, ¿cómo le va? Lo saludamos acá en Argentina Macondo. Nacho Otero es mi nombre, estoy con Florencia Pula y con Rodrigo Alegre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá mirando esto, ¿no? En un principio se pensaba que por lo menos se iban a encontrar los precios de equilibrio dentro de las leyes del mercado, pero parece que el gobierno ahora dice que no es tan así, que ve un comportamiento distinto por parte de las empresas. Bueno, el gobierno en realidad es quien desreguló el mercado. Es un mercado que presta un servicio, que en realidad es un servicio público, que tiene su fase privada en las prepagas, pero la salud estuvo regulada siempre. Yo me acuerdo cuando el gobierno de Macri existía y nosotros formábamos parte de esa alianza de gobierno, cada vez que tenía que otorgarse un aumento a las prepagas, se discutía con las empresas y se iba tratando de que ese aumento fuera posible de pagar por la población, a pesar de que también había inflación, mucho menos alta que esta, ¿no? Pero había inflación. Uno entiende que las prepagas tengan insumos caros, sobre todo en los laboratorios, ¿no? Porque muchos de los servicios que prestan las prepagas en parte es una cobertura de medicamentos, un porcentaje del medicamento que ellas subvencionan a quienes contratan a las prepagas y le suben demasiado. Ahora, lo que pasó es que el problema lo generó el propio gobierno porque podría haber ido acordando con las prepagas los aumentos para que no sean tan desmedidos, más allá de que puedan tener razones para aumentar, pero por ahí no en estos porcentajes. Esto, gente de la coalición cívica como Hernán Reyes, Maxi Ferraro en su momento, ya creo que fue en enero, hicieron la denuncia en la Comisión de Defensa de la Competencia para ver si no estaban cartelizadas y no estaban coordinando estos aumentos de una manera ilegal. Así que nos alegramos que el gobierno ahora se preocupe, pero la verdad que son los responsables de haber permitido estos aumentos, no haber controlado y no haber entendido que un mercado oligopólico, donde son pocos los que prestan los servicios, podían generarse abusos y que ahora se sumen a nuestra denuncia en la Comisión de Defensa de la Competencia. López, ¿cómo le va? Le quería preguntar un poco sobre lo que varios empresarios del sector dijeron respecto al retraso de tarifas que existía a finales del gobierno de Alberto. O sea, ¿era ajuste? ¿Se tenía que hacer? ¿Tenía que ser de esta magnitud? ¿El problema es una cuestión de porcentajes o es una cuestión más de fondo, digamos? A ver, es un tema súper complejo, porque es cierto que había un problema y que hay muchas prepagas que, por el congelamiento que tuvieron los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, no estaban pudiendo prestar los servicios por lo que cobraban. O sea, los usuarios pagaban una cantidad y ellos tenían insumos caros, sobre todo los medicamentos, pero todos los insumos médicos. Y los laboratorios, especialmente cuando uno ve los análisis de precios, especialmente desde que se desreguló todo al principio del gobierno de Milei, hay distintos estudios económicos que te muestran que medicamentos subieron muchísimo más que otros precios que estaban retrasados, digamos, medicamentos no estaban retrasados y subió mucho, prepagas estaba retrasado y subió mucho, pero ahí hay una mezcla de costos y de cuestiones. Seguro hay una cuestión de fondo que atender, lo que no puede ser es que se desatienda y que se deje a un mercado, insisto, que es oligopólico, que se lo desregule totalmente y que después, 4 meses después, veamos las consecuencias y el gobierno reaccione tan tarde. Ahora, porque es algo que hay que ir saneando de a poco, ¿no? López, Rodrigo. Como las tarifas de los servicios. Rodrigo Alegre lo saluda. ¿Y qué cree usted que pasó? ¿Que el gobierno subestimó el mercado? Pero absolutamente. El gobierno A ver, este es un gobierno muy ideologizado, muy politizado, digamos, muy... me acuerdo cuando lo decía Mirta Legrand de los Kirchner hace 20 años. Sí, son dogmáticos, creen demasiado en sus ideologías y no las llevan a la realidad, a ver cómo van a funcionar. Entonces, en esa politización que tienen, donde todo es ser o zurdo o de derecha, o bueno, no, a ver, las cosas son mucho menos ideológicas, son mucho más prácticas. Sí, subestimaron, creyeron en que sus manuales, sus dogmas, sus ideologías iban a funcionar y después se chocan con una realidad que es que la gente no los puede pagar, hay cantidades de afiliados que se están retirando del sistema y que van a un servicio público que no está tampoco funcionando bien. Porque cuando vos tenés que acomodar precios,
lo tenés que hacer coordinadamente. No lo el Fondo Monetario se los está diciendo. Les está diciendo, ustedes están haciendo un ajuste tosco, están haciendo un ajuste, digamos, sí, poco sofisticado, lo están dejando a que suceda de cualquier manera. No, tienen que mejorar la calidad del ajuste, que la Argentina tiene que ajustar y que tiene que revisar sus precios, porque hay precios que quedaron muy atrás, pero hay precios que están muy adelante, y ahora el gobierno, como si fuese un gobierno, digamos, de golpe, de un día para el otro, preocupado por los precios, se fija en los supermercados, en las promociones, se fija en las prepagas, pero bueno, son los que, en definitiva, dejaron que se desordene aún más todo. ¿Estaba desordenado? Sí, es verdad. Pero bueno, para ordenarlo hay que tener gestión, hay que tener pericia técnica, hay que tener solvencia económica y tiene que haber tolerancia social. O sea, un ajuste no se puede hacer si no lo puede tolerar la gente. Entonces hay que hacerlo, no es fácil, no quiero subestimar la situación, pero ellos evidentemente no tienen ni los equipos, ni la templanza, ni el sentido de la realidad que pueden tener otras personas que están más acostumbradas a administrar la cosa pública. Le hago la última pregunta, pero de otro tema. Se conoció recién la inhibición general de bienes de Alberto Fernández. Usted fue uno de los denunciantes junto con Paula Oliveto. Sí. La maniobra, para que aquella persona que no entiende de qué se trata, lo más clara y básica posible, porque a veces uno siente que cuando cuenta este tema se queda fuera el 90%. ¿Cómo es? A ver, los seguros es probablemente una de las cosas más difíciles de determinar el precio. Uno no, digo, para un ciudadano común, uno no sabe cuánto tiene que valer un seguro de vida, un seguro de incendio, un seguro de, no sé, el que fuese. Un seguro de salud, no el típico, no una prepaga, sino cualquier otro seguro. El Estado es uno de los clientes más grandes que tiene el mercado, porque tiene una cantidad de personal y encima además personal que, por ejemplo, toma riesgos mucho más altos. ¿Qué hizo el gobierno de Alberto Fernández? Tomó seguros para algunas cosas que antes no se tomaban seguros, por ejemplo, para los préstamos que otorga la ANSES a los jubilados. Eran préstamos que se autoaseguraba la ANSES, o sea, ponía una tasa o asumía el riesgo, mejor dicho, de prestar un dinero que no en todos los casos iba a poder ser devuelto. Y ese negocio que antes no se le ponía un seguro, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández se lo puso. ¿Y qué hizo en un decreto Alberto Fernández en el 2021? Dijo, todos los seguros que contrate el Estado los va a hacer a través de Nación Seguros, una empresa pública. Uno podría pensar que lo hizo porque era más barato, pero no, en el artículo 2 lo dejó subcontratar a Nación Seguros. Entonces, ¿qué hacía Nación Seguros? Le daba el negocio de contratar un seguro para la ANSES, para las fuerzas de seguridad, a otra empresa que le elegían a dedo y que pagaba una cobertura, una prima mucho más cara. Evidentemente esa subcontratación que hacía Nación Seguros estaba hecha por amigos de Alberto Fernández. Eso es lo que se está probando. Claro. Por amigos de Alberto Fernández y de otros políticos. O sea, le entregó un negocio muy difícil de ver sencillamente. Esto lo tiene que ver una auditoría, lo tiene que ver un juzgado, como se está investigando ahora, a empresarios amigos, con la cobertura que hacía una empresa estatal, pero que verdaderamente no prestaba el servicio, que se tercerizaba. Claro. Ese es el negocio que inventó. Uno de los aseguradores es una persona de su confianza, tal es así que era el esposo de su propia secretaria, y era una de las personas que le había prestado dinero a Alberto Fernández. Es obvio que Alberto Fernández está involucrado, claro. Es obvio que hay un hecho de corrupción, lo que hay que determinar es todos los casos, porque no creo que haya sido solo Alberto Fernández, sino me parece que hay otros prestadores asociados a otros políticos seguramente. López, ¿llegó algún proyecto de ley base? ¿Se envió algún borrador? ¿Se vio algo de ganancias? Vi que algunos cuadros estaban ya publicando en las redes. ¿Qué? Hay un borrador que empezó a ser circulado hace creo que menos de una hora, que está circulando entre los diputados, que viene del gobierno nacional. Yo todavía no lo he podido ver, pero porque bueno, es mucho menos que la ley base anterior, pero son alrededor de 300 artículos. Esa es la parte que sería la ley base, y hay un capítulo fiscal que sí, que repone el impuesto a las ganancias. Estamos viendo exactamente cuál es la base imponible, es decir, a partir de cuándo se empieza a pagar y cuál es la primera alícuota, ¿no? Hoy casi todo el mundo que paga ganancias
lo paga directamente con un 35% de alícuota. Hay que ver acá cuál es la primera alícuota, si es el 5%, como está creo que en el borrador, hay que verificar eso, hay que verificar con la inflación que tenemos cada cuánto se actualiza ese mínimo no imponible, que entiendo que es de 1.800.000 pesos, y bueno, y tendremos que evaluar los diputados si es el momento para reponer ese impuesto que el propio Milei y el propio Sergio Massa habían derogado a fines del año pasado. Claro, claro. Bueno, vamos a ver entonces cómo sigue esto una vez que ya se puedan analizar los demás capítulos de la nueva ley bases. Gracias, López, por esta charla con nosotros. A ustedes, muchas gracias.